Buen día mis niñas y niños, buen día familia. Hoy, miércoles 28 de octubre, vamos a realizar nuestra linda actividad que es entrevistamos para recoger información sobre una receta saludable en el área de comunicación. Continuamos con la semana 30, día 3 de Aprendo en Casa. Desarrollo de la actividad. Hoy responderás a estas preguntas. ¿Qué hábitos alimenticios debemos poner en práctica para tener una vida saludable? ¿Cómo elaborar una receta saludable como resultado de mi investigación? Para ello, entrevistarás a un integrante de tu familia para recoger información sobre recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. Nuestra meta: entrevistar a un integrante de tu familia para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. Planifica tu entrevista. Recuerda que el propósito de esta actividad es entrevistar a un miembro de tu familia para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. Luego vas a organizar la información para exponer la receta saludable que elaborarás al finalizar la presente semana. Ahora inicia la planificación de tu entrevista y veamos. Entonces, ¿a quién entrevistarás? Ya hemos dicho a quién, coloquen ahí. ¿Para qué realizarás la entrevista? Muy bien, el propósito es, de ahí lo sacan, para recoger información sobre la preparación de recetas saludables. Ahí continúen. ¿Cómo lo harás? Respondan niñas y niños y continuamos. Organiza tus ideas. Ahora van a observar el siguiente organizador y van a completar con los nombres de los alimentos nutritivos que se cultivan en tu comunidad o región. Por ejemplo, estamos viendo la quinoa. Entonces, cada niñito, de acuerdo a dónde se encuentren ahorita ustedes, van a colocar alimentos de la comunidad o región. Si están en la selva, pues pondrán ahí la yuca, maíz, plátano, ¿no? Aquí en cada uno de los sitios. Si están pues en la costa, pondrán pues a ver, palta, zanahoria, manzana, la papaya. Si están en la sierra, la papa, habas, arvejas, frijoles, etcétera. Ya niños, entonces cada uno va a colocar alimentos nutritivos. De los alimentos que registraste, o sea que vas a colocar ahí, elige uno o dos sobre los cuales te gustaría conversar durante la entrevista y anótalo en tu cuaderno. Ahora, según los alimentos nutritivos elegidos, organiza tus ideas para realizar la entrevista a los integrantes de tu familia. Veamos. Si han elegido, por ejemplo, la quinoa, entonces aquí las preguntas serían: ¿cuáles son sus propiedades? ¿Qué platos se pueden preparar con la quinoa? ¿Qué ingredientes se necesitan? ¿Cómo se preparan? Y todo esto lo van a desarrollar en su ficha de trabajo. Organiza y prepara tu entrevista. Veamos aquí entonces un modelo de entrevista, organizando y preparando mi entrevista, que van a poner primero el nombre del entrevistador, o sea, cada uno su nombre. Luego el nombre del entrevistado, aquí el nombre del familiar a quien van a entrevistar. El tema, ¿cuál es el tema? Claro, pues las recetas saludables con alimentos propios de la comunidad. La fecha de hoy día. Luego acá viene el cuerpo cuestionario. Según el tema que elijas para hacer tu entrevista, aquí tienes algunas preguntas. Por ejemplo, dice: ¿qué alimentos nutritivos se cultivan en tu comunidad? Entonces, ahí elige uno de tus preferencias. Ahí van a responder, ¿ya? De acuerdo a, al alimento, pues,
que hay en su comunidad. Luego dice, ¿qué platos se pueden preparar? ¿Qué ingredientes se necesitan? ¿Cómo se prepara? Esto ya lo hemos visto con la quinoa, ¿no es cierto? Que también ya se han estado preparando ustedes. Luego dice el cierre. Piensa en cómo cerrarás tu entrevista. Ya sabes que debes agradecer a tu entrevistado por su tiempo tomado en concederte la entrevista. Continúa con la organización de la entrevista. Para ello, toma en cuenta lo siguiente. ¿Cómo presentarás al entrevistado? Ya sabes que lo vas a presentar con sus nombres completos. Luego dice, ¿cómo formularás las preguntas al entrevistado? Para que él te pueda escuchar, pues tiene que ser en forma clara, con un volumen adecuado. ¿Qué palabras utilizarás para agradecer al entrevistado? Tienes que pensar qué palabritas adecuadas para agradecer. ¿Tomarás nota o grabarás la entrevista? Una de las dos opciones. ¿Ya? Luego, antes de iniciar la entrevista, ten en cuenta lo siguiente. Elige a un miembro de tu familia y explícale el propósito de la entrevista. Luego, acuerden con él o ella el día y la hora de la entrevista. Seguido, lee las preguntas con anticipación y si es necesario, escríbelas en un papel para tenerlas a la mano y no olvidarte de ninguna. Ya saben, niños, que ustedes tienen que prepararse para hacer la entrevista. Agarren entonces en su cuartito, vayan y mírense en el espejo como siempre, ¿ya? Acá dice, ensaya cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. Claro, primero hay una pregunta y si te da opción para seguir preguntando, esas vienen a ser las repreguntas siempre y cuando es del mismo tema de la pregunta. Luego prevé los materiales que utilizarás para grabar o anotar la información que recojas como resultado de tu entrevista. Por ejemplo, el niño está con su lápiz y su libreta de apuntes, ¿no? Y el entrevistado está contento y apto para responder todas las preguntas de su pequeño niño, hijito o puede ser su sobrino. Continuamos. Criterios para tener en cuenta. Veamos. Empecemos. Inicia la entrevista presentando al entrevistado y comunícale el propósito de la entrevista, que ya saben que es sobre recetas saludables con alimentos de la comunidad. Entonces, con anticipación ustedes ya le van comunicando para que él vaya buscando una receta saludable de la comunidad. Luego dice, formula preguntas empleando un volumen adecuado de voz y demostrando seguridad. Luego, mantén contacto visual con el entrevistado mientras esté dando su respuesta. Bien, niños, aquí como siempre he dicho, ¿no? Primeramente, uno, por respeto, siempre va a estar mirando al entrevistado, no mirando a otro lado. Segundo, para que no caigas en el temor de que, ay, me da miedo, tú vas a mirar el entrecejo entre la frente y la ceja y así no vas a mirar directamente al entrevistado y no vas a sentir nada de temor. Bien. Luego dice, apóyate en las preguntas que preparaste para la entrevista, así podrás mantener el hilo de la conversación. Claro, pues niños, ustedes ya van a ir con sus 4 o 5 preguntitas ya elaboradas y así de frente van a realizar pues sus preguntas con respuestas, que puede ser la respuesta ya la tienen quizás grabando o van escribiendo. No se olviden también ahí al final agradecer. Luego acá dice, realiza repreguntas para ahondar en el tema que se aborda. Por ejemplo, si tú estás preguntando dónde, por ejemplo, el alimento, dónde lo consigues, y si ellos te dicen, pues lo consigo pues en el mercado tal o algo. Y también podemos conseguirlo en las bodeguitas, por ejemplo, ¿no? Entonces ya serían repreguntas del mismo tema.
Escucha con atención al entrevistado, dice aquí también. Muy bien, esto es parte del respeto de uno. Luego, toma nota o graba la respuesta del entrevistado. Bien, acá el niño está pensando todo lo que va a hacer y ya tiene su lápiz con su hojita para tomar nota. Por último, cierra la entrevista con palabras de agradecimiento al entrevistado, ya sea tu tío, tu papá, pero agradécele por haberse tomado el tiempo y concedido la entrevista. Inicia la entrevista. Ya tienes todo preparado. Es hora de recoger la información realizando la entrevista a la persona o personas con quien has coordinado con anticipación. Inicia la entrevista a la hora acordada. Saluda y explica que la meta de la entrevista es recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de la comunidad o región. Recuérdales que tú iniciarás la entrevista dando tu nombre y presentando a la persona entrevistada, que puede ser un familiar, papá, mamá, tío, hermano, etc. Así como el tema de la entrevista. Formula con claridad las preguntas relacionadas a la preparación de recetas saludables y graba o anota la información más importante de la entrevista. También, si tienes dudas o las respuestas del entrevistado son breves, amplía el diálogo planteando repreguntas. ¿Ya? Cuando te ha contestado con 2 palabritas, puedes seguir preguntando la misma pregunta, sus preguntas también, como se le dice. Al terminar la entrevista, agradece a tu familiar por la información brindada. Piensa cómo vas a agradecer, ya tienes tu experiencia con tus entrevistas anteriores. Invita al familiar que participó de la entrevista a comentar libremente qué le pareció y cómo se sintió durante la entrevista. Todo esto también lo vas a desarrollar, ¿no? En tu fichita también. Lee las anotaciones o escucha la información que recogiste durante la entrevista del tema elegido. Luego organízala en tu cuaderno en lo que venías trabajando. Recuerda tu meta de aprendizaje. Entrevistar a un miembro de tu familia para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. Ahora reflexiona y evalúa tus aprendizajes. Vean ahí los criterios de evaluación y van a colocar si lo lograron o necesitaran ayuda. Organicé mis ideas para preparar la entrevista. Entonces, niños, desarrollen todo aquello. Y bien, pues niños, es así como hemos llegado a la parte final de las actividades. Por ello van mis felicitaciones a cada uno de ustedes con su medallita del saber. Yo los espero por el grupo para seguir trabajando. Un abracito tierno a cada uno de ustedes. Los dejo. Que Dios los bendiga y proteja.